¿Sabías que Halloween comenzó con hogueras y sacrificios para ahuyentar espíritus? ¿Sabías que estos espíritus son entidades paranormales con mucho ego que de algún modo han fomentado la creación de festividades impulsada por el miedo que ellos le han causado a los seres humanos? ¿Qué ocurre si no dejas dulces en Halloween? El término Halloween se deriva de la contracción de All Hallows Eve, que en inglés antiguo significa Víspera de Todos los Santos. Con el paso del tiempo, la expresión completa fue acortándose y evolucionó a la forma moderna Halloween, que es una combinación fonética que refleja la fusión de elementos religiosos cristianos con las creencias populares y paganas. Halloween tiene más de 2000 años de historia y sus raíces en la antigua festividad celta llamada Samhain, que ya se celebraba alrededor del año 500 a.C., una celebración que marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno, la época más oscura y fría del año. Samhain, celebrado alrededor del 31 de octubre al 1 de noviembre, era un momento de transición en el calendario celta, cuando se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más fino, permitiendo que los espíritus cruzaran al mundo de los vivos. Los celtas, que vivían hace más de 2000 años en las áreas que hoy comprenden Irlanda, Escocia, el Reino Unido y partes de Francia, consideraban esta festividad como un momento tanto de celebración como de temor. Supra Vortex. Durante Samhain, no solo los espíritus de los ancestros y los muertos regresaban, sino también seres sobrenaturales como hadas y otras criaturas mágicas. Los druidas, líderes espirituales de los celtas, encendían grandes hogueras de huesos llamadas bonfires para ahuyentar a los espíritus malignos y realizaban ritos religiosos para honrar a sus deidades. Las hogueras también eran vistas como una forma de purificación, ya que las personas apagaban todos los fuegos en sus hogares y encendían una nueva llama desde la hoguera sagrada de Samhain, lo que simbolizaba la renovación y la entrada en el invierno. Los sacrificios, que incluían animales y en algunos casos bienes materiales, eran lanzados a las hogueras. En este sentido, los disfraces que hoy conocemos en Halloween tienen su origen en la costumbre celta de vestirse con máscaras y pieles de animales para confundirse con los espíritus que vagaban durante Samhain. De esta manera, los humanos evitaban ser reconocidos por las almas errantes y otros seres sobrenaturales. La noche de Samhain era una puerta abierta entre los mundos. No todo lo que cruzaba era amigable. ¿Qué sucedía si no se celebraba Samhain? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y a activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. El Samhain no solo era una celebración cultural, sino una forma de mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual. Si no se celebraba adecuadamente, los celtas creían que las consecuencias podrían ser graves. Los espíritus y entidades sobrenaturales que cruzaban al mundo humano podían causar estragos, destruir cosechas o llevarse a las personas. La celebración era, por tanto, una manera de apaciguar a los muertos y a los seres mágicos, asegurando que el invierno no fuera devastador. Aunque los sacrificios de animales y ofrendas materiales desaparecieron con la cristianización y la transformación de Samhain en Halloween, la tradición de hacer ofrendas aún perdura. Asimismo, en la mitología celta, existían figuras sobrenaturales conocidas como los embajadores de la muerte. Estas entidades eran mensajeros entre los vivos y los muertos, y se creía que, si no se les ofrecía algo para aplacarlos y que no te causaran daño, podían llevarse el alma de una persona o causar desgracias. En otras palabras, esta tragedia te ocurriría si no les entregabas dulces, pero por suerte esta tradición fue evolucionando hasta convertirse en la práctica de pedir comida
o dulces a cambio de no hacer travesuras inofensivas, lo que finalmente se tradujo en la costumbre moderna del truco o trato durante Halloween. De hecho, los niños que van de puerta en puerta pidiendo dulces personifican esta antigua idea de ofrecer regalos o alimentos a los seres sobrenaturales para protegerse de ellos. Y aunque la amenaza es ahora una travesura en lugar de la intervención de los espíritus, la esencia de la tradición sigue viva. La conexión entre Halloween y los fenómenos paranormales se remonta directamente a las creencias celtas sobre Samaín. Durante Samaín, el mundo de los vivos y el de los muertos se superponía, lo que permitía que los espíritus caminaran entre los humanos. Este concepto ha evolucionado en las tradiciones modernas de Halloween, donde los disfraces y las decoraciones a menudo incluyen fantasmas, esqueletos y figuras que simbolizan el más allá. En las épocas antiguas, las historias de encuentros con fantasmas y espíritus eran comunes en la noche de Samaín, y muchos rituales estaban orientados a evitar ser molestados por estos seres. Esta fascinación por el contacto con lo sobrenatural ha perdurado en Halloween, una festividad que aún evoca la idea de una noche donde lo paranormal es más accesible, o donde los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pueden estar presentes. Los celtas no solo temían a los espíritus de los muertos, sino también a una variedad de seres mágicos que se creía vagaban por la tierra durante Samaín. Si crees que las hadas son dulces, no conoces a las que ahogaban en Samaín. Estas hadas que, a diferencia de la imagen moderna y benevolente que tenemos de ellas, en la mitología celta eran a menudo vistas como criaturas peligrosas y caprichosas. Las hadas celtas podían secuestrar a personas o llevar a los humanos a su mundo si no eran apaciguadas con ofrendas. Cabe destacar que el uso de la calabaza en Halloween tiene su origen en la leyenda irlandesa de Stingy Jack, un personaje que engañó al diablo y fue condenado a vagar eternamente con solo un trozo de carbón encendido dentro de un nabo para iluminar su camino. Pero ¿quién era Stingy Jack? ¿Y por qué su calabaza ilumina las noches de Halloween? La historia no es apta para personas sensibles. La historia de Stingy Jack, o Jack el tacaño de la linterna, es una leyenda popular irlandesa que explica el origen de la linterna de calabaza o Jack-o'-lantern. La leyenda se remonta siglos atrás y está llena de engaños, pactos con el diablo y una maldición eterna que condena a Jack a vagar entre el cielo y el infierno. Stingy Jack era un irlandés astuto y tacaño, conocido por ser un embaucador y una mala persona. Un día, el diablo decidió visitar a Jack para llevarse su alma, pero Jack, con su carácter tramposo, convenció al diablo de que pospusiera su muerte. Cuando el diablo apareció para reclamar su alma, Jack le pidió un favor, que fueran juntos a tomar una bebida antes de irse. El diablo accedió y después de beber, Jack le dijo que no tenía dinero para pagar la cuenta. Entonces, convenció al diablo de que se transformara en una moneda para pagarla. Una vez que el diablo lo hizo, Jack lo metió rápidamente en su bolsillo, donde también tenía una cruz de plata, lo que impidió que el diablo recuperara su forma original. Al quedar atrapado por la cruz, el diablo no pudo escapar. Jack hizo un pacto. Lo liberaría solo si el diablo le prometía no llevarse su alma durante 10 años. El diablo, sin otra opción, aceptó el trato. 10 años después, el diablo volvió a buscar a Jack. Pero esta vez Jack tenía otro truco bajo la manga. Le pidió al diablo que antes de llevárselo subiera a un árbol a recogerle una fruta. El diablo accedió de nuevo, pero mientras estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en el tronco, lo que impidió que el diablo bajara. Jack, astuto como siempre, hizo otro pacto. Liberaría al diablo solo si le prometía no reclamar su alma jamás. El diablo, frustrado, accedió una vez más. Finalmente, Jack murió muchos años después, pero su destino estaba sellado. Debido a su vida llena de pecados y trampas, Dios no le permitió entrar en el cielo. Cuando Jack fue al infierno, el diablo, fiel a su palabra, tampoco lo aceptó. Sin un lugar a donde ir, Jack quedó condenado a vagar eternamente por la tierra como un alma en pena. El diablo, en un gesto burlón, le dio un carbón encendido del infierno para que pudiera iluminar su camino en la oscuridad eterna.
Jack colocó el carbón dentro de su nabo ahuecado para proteger la llama y así hacer su linterna improvisada. Desde entonces, Jack ha vagado por el mundo y su figura se conoce como Jack of the Lantern, que con el tiempo se transformó en Jack O'Lantern. En Irlanda y Escocia las personas comenzaron a tallar nabos y remolachas para hacer linternas como las de Jack, con la intención de ahuyentar a los espíritus maliciosos. Cuando los inmigrantes irlandeses y escoceses llegaron a América del Norte, descubrieron que las calabazas locales eran más fáciles de tallar y se convirtieron en el reemplazo perfecto para los nabos. La leyenda de Stingy Jack y su condena eterna simboliza la conexión de Halloween con el mundo de los espíritus y el vínculo entre lo terrenal y lo sobrenatural. Las calabazas talladas con caras terroríficas representan a Jack y sirven como una forma de proteger los hogares de espíritus errantes y entidades malignas durante la noche de Halloween. En la Edad Media, cuando la iglesia cristiana comenzó a asociar la magia y la brujería con el mal y el paganismo, muchas de estas prácticas fueron condenadas y Halloween se convirtió en una festividad vinculada al oscuro y lo sobrenatural. Tengo una reflexión. Mientras los tributos, creencias, tradiciones o rituales sirvan para que la gente festeje en unión y alegría, entonces eso no está mal porque sería inofensivo. Lo malo sería que una creencia específica se arraigara más que la fe tradicional y que algunas personas, debido a sus prejuicios y dogmas, comenzaran a juzgar a otras personas solamente por celebrar una festividad como Halloween, en la cual no se le está causando daño moral a nadie. Lo verdaderamente peligroso sería que algunas personas usaran en la vida cotidiana elementos de las tradiciones o de cualquier creencia, como estar adorando una imagen, un objeto inerte, en vez de aprovechar la vida para dar un servicio altruista real a las demás personas. Por ejemplo, dar un buen consejo a un amigo, ceder el asiento a una mujer embarazada en el autobús o ayudar a una abuelita a cruzar la calle. Finalmente, si bien el número de fenómenos paranormales reportados pudiera incrementarse durante la semana de Halloween, debido al aumento del número de personas intentando contactar con los espíritus y diversas entidades. Si retomamos las explicaciones en videos anteriores de este canal, en lugar de manifestarse espíritus de luz sin ego, a quienes solo les importaría brindar mensajes de amor y quienes no se prestarían para causar fenómenos paranormales circenses, en realidad serían espíritus del error con mucho ego, quienes se manifestarían a través de algún fenómeno poltergeist o de alguna manera ante las personas en un intento de aprovechar la creencia popular en Halloween para intentar causarles miedo. ¿Y cómo lo lograrían? Los espíritus egocéntricos solo tendrían que disminuir la velocidad de sus propios vórtices de energía para adquirir la propiedad masa y trasladarse así desde el universo suprafísico al universo físico, lo cual será un tema ampliamente explicado en un próximo video. En resumen, Halloween es una festividad rica en tradiciones paganas y sobrenaturales, con elementos que conectan el mundo de los vivos con el más allá, y que ha evolucionado hasta convertirse en la celebración global que hoy conocemos. ¿Ya conoces más sobre Halloween? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Déjame tu comentario abajo. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacer clic en la campanita. Gracias.